Por favor, si pueden no alterar el orden de la sala. Gracias. Mucha fuerza. Gracias. Mucha fuerza. Gracias. 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 Hello, everybody. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Les voy a pedir, por favor, que vayan tomando asiento y no nos demoremos con más interrupciones desafortunadas. Yo, como decía, quería dar las gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Especial mención a los diputados y embajadores y embajadoras ante la Unión Europea que hoy nos acompañan en este evento, sobre todo habiendo recibido la noticia de que han convocado desde el Grupo Liberal una reunión urgente con embajadores. Es una costumbre a la que estamos acostumbrados de contraprogramaciones, pero igualmente que quería mencionar esto para agradecer doblemente su presencia. Y sobre todo, bienvenida Cristina, bienvenida Presidenta. Es para mí un honor presentar este acto y poder contar hoy con usted aquí en el Parlamento Europeo para esta conferencia en la que hablaremos sobre la situación en América Latina. En el último año cabe decir que hay un interés renovado en impulsar lo que se insiste en llamar los intereses de la Unión Europea en América Latina, lo que a mi juicio es una frase bastante desafortunada y que además olvida un principio, yo creo, básico que nos debe orientar, que es los intereses de los pueblos entre y para los propios pueblos. Sin duda debemos prestar atención a los sucesos que hoy en día recorren América Latina nuevamente, el golpe y gobierno ilegítimo de Temer en Brasil, la inestabilidad en Venezuela y la vuelta al neoliberalismo con Macri, que seguro trataremos muy de fondo en este evento. Y creo también que debemos mirar y aprender desde Europa a las conquistas sociales que en América Latina se consiguieron en esta última década, como ha sido, por ejemplo, ahora que estamos con la cuestión del CETA y el TTIP, el freno al ciclo neoliberal y al tratado del ALCA, ¿no? Una lucha que se consiguió gracias a un esfuerzo titánico de la movilización popular. Hay que mencionar también hechos concretos de Argentina, que consiguió frenar a los fondos buitre. Argentina consiguió revertir el extractivismo neocolonial nacionalizando los recursos estratégicos para el país y poniéndolos al servicio del pueblo, que es donde deben estar. Argentina es para muchos y muchas un país hermano con quien desde Europa tenemos muchos lazos y los debemos reforzar. Argentina logró muchos avances con los gobiernos Kirchner y es un ejemplo de cómo sí se puede decir no a esta globalización neoliberal y cómo sí se puede democratizar la economía poniéndola, como decía, al servicio del pueblo. Y los índices de desarrollo humano están ahí y han sido un incremento, gracias a los gobiernos de la presidenta Cristina, un incremento de la cohesión social y el bienestar de los argentinos. Y es también un ejemplo de memoria y dignidad y justicia, algo que me gusta remarcar también
como vasco y como nieto de un combatiente contra el golpe militar en España, valoro especialmente el compromiso de Cristina y también de Néstor con la memoria histórica, con la lucha contra la impunidad de los crímenes de las dictaduras allí donde sean. Y ahí queda la imagen, una imagen muy simbólica de Néstor bajando los cuadros de los dictadores con la orden de proceda. Lamentablemente, esta misma semana, según estamos recibiendo noticias, se ha aprobado la ley 2x1, por la que los encarcelados por crímenes de la dictadura verán reducidas sus penas y saldrán en libertad, pese a atentar contra la dignidad de las víctimas. Querida Presidenta, desde aquí miramos con detenimiento la actualidad en América Latina, con la esperanza, yo creo, también de retomar la vía de la defensa de los derechos sociales y de las soberanías de todos los pueblos a lo largo y ancho del mundo, y creo sinceramente y estoy convencido de que vamos a volver. Muchas gracias, Presidenta, y tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la presencia de todos ustedes aquí y también agradecer a los parlamentarios que integran este cuerpo de la Europa la invitación que nos han formulado. Vamos al grano, directo. Seguramente, y me comentaban hoy en la reunión que tuve por la mañana cuando hubo una sesión del grupo que me invita aquí, de los diputados de izquierda, progresistas y movimientos diferentes de la izquierda y la progresía de Europa, me preguntaban acerca de cómo estaba Argentina y cómo estaba la región. Por empezar, quiero comentarles que hoy, esta noche, cuando ustedes estén en sus casas, a las 11 de la noche, posiblemente ya habrán almorzado, algunos estarán leyendo un libro, mirando la televisión, tal vez otros durmiendo. Quiero contarles que en mi país, la República Argentina, se van a movilizar miles y miles de argentinos y argentinas convocados por las organizaciones de derechos humanos, madres, abuelas, hijos, familiares, para repudiar precisamente un hecho que tuvo lugar unos días antes de que yo partiera hacia Europa y que tuvo como protagonista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal judicial de la Nación, en donde, como recién indicaban, se sancionó una ley que se conoce popularmente con el nombre de 2x1, pero que en realidad el resultado es que permitirá recuperar la libertad a más de 700 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, torturas, muertes, violaciones, supresión de identidad de chicos. En virtud de esta ley podrán recuperar su voluntad. De hecho, ya algunos de ellos muy emblemáticos, como el capitán Astiz, responsable del secuestro, tortura y desaparición de las monjas francesas, o de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, ya han planteado recuperar su libertad. Frente a esto, esta misma Corte Suprema tiene demorado y no se pronuncia sobre el recurso que le llegó a su jurisdicción sobre la libertad de la dirigente social Milagro Sala, presa injustamente, acusada de crímenes que no cometió y sometida a un poder feudal en su provincia sin que ningún tribunal de la República mueva un dedo. Así que podemos sintetizar con que estaríamos en una Argentina nuevamente de presos políticos y genocidas libres. Este sería el cuadro de una Argentina que lentamente va despojándose de los ropajes preelectorales y electorales que nos prometían una Argentina en la cual a nadie se le iban a quitar los derechos que tenía, que solamente se iban a cambiar
las cosas que estaban mal, que iba a haber pobreza cero, que ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias. También se prometió que iba a haber millones de créditos hipotecarios, en fin, que todo iba a estar mejor de lo que estaba, porque solamente se iban a cambiar las cosas que están mal. A poco de andar, todo esto, es más, se prometió que no iba a haber devaluación, que no iba a haber tarifazos. Cualquiera que pueda entrar en las redes podrá verificar lo que fueron los discursos en los debates presidenciales y ver lo que, a mi modo de ver, constituye más que la instauración del neoliberalismo nuevamente en la Argentina, la más formidable estafa electoral de la que se tenga memoria, que va a requerir, y me parece a mí, lo charlábamos durante el almuerzo con algunos eurodiputados, cómo hacemos o cómo hacen los ciudadanos comunes, no solamente en la República Argentina, sino aquí en Europa o en cualquier latitud, para que lo que un dirigente promete en campaña le pueda ser exigido luego por los ciudadanos y ciudadanas que son estafados una y otra vez por derechas o por izquierdas de las cosas que se prometen en campaña. Se me ocurre la necesidad, para no poner en crisis a la democracia, entre otras cosas, de construir nuevas arquitecturas institucionales, aprovechando a través de la extraordinaria difusión de las redes sociales de mecanismos por los cuales los ciudadanos puedan reclamar, exigir el cumplimiento de los programas electorales. Esto es clave para la construcción democrática. Esto es clave además para detener el avance de la derecha, porque el avance de la derecha lo hace sobre la destrucción de la política y la democracia. Preservar a la democracia, preservar los contratos sociales entre los ciudadanos cuando votan y los dirigentes cuando llegan al gobierno no es solamente una cuestión de convicciones o de ética, es una cuestión de continuidad y seguridad democrática. No habrá democracia y las derechas seguirán avanzando en la medida que todo sea igual decir la verdad que mentir. Y es más, luego el neoliberalismo tuerce esto y dice la política y los políticos son todos iguales, para finalmente siempre proponer situaciones extremas por salidas por derecha, que es típico además de toda sociedad en desesperación. Lo charlábamos hoy con los compañeros durante el almuerzo y decíamos por qué una sociedad se inclina por propuestas de extrema, por desesperación muchas veces, por desesperación y también por falta de formación y de información. Frente a una sociedad bombardeada aparentemente por información, por el acceso a las redes, tenemos claramente que hay un proceso de desinformación de la sociedad de cuáles son los verdaderos motivos por los cuales alguien consigue trabajo o no consigue, porque alguien tiene un bajo salario o no puede conseguir un mejor salario. Y entonces se reorienta esa desesperación y esa frustración ciudadana normalmente hacia otros compatriotas. Y normalmente no se la orienta hacia los que más tienen y que normalmente tienen algo que ver en la inequitativa distribución del ingreso. Paradójicamente se reorienta esa frustración, esa desesperación, esa necesidad de tener salario y trabajo hacia los que menos tienen, y se reorienta eso bajo las formas de xenofobia, de odio, de desprecio al pobre, de desprecio al inmigrante, de desprecio al refugiado, como si ellos fueran la causa y no el efecto de un orden internacionalmente injusto. En la Argentina, se preguntarán ustedes cómo puede ser que luego de 12 años y medio de un gobierno que cuando llegó, y no digo al poder, digo al gobierno, porque tenemos que tener en claro lo que es el poder en un país. Si yo tuviera, y permítanme la digresión, que pensar en el poder en una determinada sociedad, en un determinado Estado, y lo pensara como una totalidad, un 100%, diría que el poder parlamentario, el poder legislativo, que el poder ejecutivo
Ambos surgen de las elecciones populares y democráticas y sin proscripciones. Y el Poder Judicial conforman una parte muy pequeña del poder, entendiendo al poder como aquel que adopta una decisión y tiene la fuerza suficiente para que la cumpla el 100% de la sociedad. Y hoy tenemos que ese poder político representado en el Parlamento y en los ejecutivos y ese poder contramayoritario del Poder Judicial representan apenas tal vez un 30% del poder. Los otros poderes, los que no estaban en 1789 cuando la Revolución Francesa imaginó que al ancien régime de la aristocracia, de la monarquía y del clero había que organizar el poder popular, y el poder popular se organizaba entonces en un poder legislativo, con izquierdas y derechas, con un poder ejecutivo, con un sistema judicial separado del legislativo y del ejecutivo que le garantizaba al ciudadano el ejercicio de sus derechos y de sus garantías. Así fue pensado cuando cayó el ancien régime. Pero desde aquel 1789, con esta arquitectura institucional de ahora, que sigue siendo exactamente la misma, tenemos la misma estructura institucional, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, con una rémora monárquica en el poder judicial, vitalicios, actúan como poder contramayoritario. Cuando algún gobierno popular toma decisiones o medidas que pueden afectar intereses, allí habrá prontamente una medida judicial o un juez que restituya al viejo orden aquel que quiere cambiar las cosas y producir cosas diferentes para el conjunto de la ciudadanía. Fíjense ustedes, cuando pensaron esta forma de gobernar, y que es la forma de gobierno en general de todo Occidente, podríamos llamarlo así, no existía la luz eléctrica, no existían los autos. ¿A alguien se le ocurre que podría seguir siendo, por ejemplo, operado de una muela o de amígdalas de la misma forma que se hacía en 1789? Seguramente que no, y dirían que estamos todos locos. Sin embargo, tenemos la misma arquitectura institucional para un mundo que ha cambiado en 180 grados, absolutamente, con nuevos poderes que no están legalizados, ni controlados, ni regulados por ninguna constitución estatal, que son el poder de los organismos multilaterales internacionales, el de las grandes finanzas internacionales, el de las grandes multinacionales, el de los grandes medios de comunicación que hoy formatean el sentido común y el pensamiento de la ciudadanía. Tampoco podíamos pensar, porque esto ni siquiera lo pensábamos durante la dictadura, permitime, estos aparatitos. Yo siempre digo que si hubieran existido estas formas de comunicación, en mi país no podría haber habido 30.000 desaparecidos. Miren desde cuándo estoy hablando. Yo no estoy hablando de 1789, estoy hablando de la dictadura genocida del 24 de marzo de 1976. Sería impensable que sucediera lo que sucedió allí, donde se llevaban gente, secuestraban gentes, o en la ESMA, por ejemplo, en la ESMA, funcionaba en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, sobre la Avenida del Libertador. Quiero contarles, y como una digresión, una anécdota. Cuando Danielle Mitterrand, la esposa del presidente francés, ya no era él ya había muerto, visitó la Argentina, yo la acompañé a la ESMA, donde ustedes saben funcionó uno de los campos de concentración más importantes de la República Argentina, ese junto al de Campo de Mayo seguramente y La Perla en Córdoba, los tres más grandes del país. Y me acuerdo que luego de que Danielle Mitterrand recorriera toda la ESMA junto a Adolfo Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel, muy amigo de ella también, que la acompañó, cuando salimos al patio, los jardines de la ESMA, miró los edificios. La ESMA está sobre la Avenida del Libertador, una avenida muy importante, muy conocida en la República Argentina, y edificios muy altos frente a la avenida y frente, obviamente, a la ESMA, de las cuales se ven los jardines de la ESMA, toda la escuela. Es más, se ve hasta el río, inclusive. Y me acuerdo que Danielle Mitterrand me miró a los ojos y me preguntó, una mirada muy transparente, muy clara, me dijo: Cristina, ¿esos edificios siempre estuvieron ahí? Sí, le dije, siempre estuvieron ahí. Me miró y no me dijo nada, pero su mirada y su comprensión lo decía todo. Por eso digo que una nueva arquitectura institucional
es imprescindible para regular, para establecer nuevas reglas de juego entre nuevos actores con mucho más poder que un poder ejecutivo, con mucho más poder que un poder legislativo y con mucha más influencia sobre un sistema judicial cuando los intereses los afectan para tomar decisiones. Es necesario e imprescindible esta regulación, que además no se agota tampoco en una regulación de carácter nacional, estatal, dentro de las fronteras de un mismo Estado. Hay cuestiones que requieren sí o sí una regulación de carácter internacional. Prueba de esto es cuando abordamos el tema de la deuda externa, nosotros, que impulsamos y logramos un tratamiento en principio de una declaración, una resolución de Naciones Unidas, en la cual se establecían 9 principios básicos para regular el tema de la deuda soberana. Hoy numerosos países de esta comunidad europea, Grecia en primer lugar con su 184% del PBI, Portugal, Italia, España, menos aún Francia, pero una parte importante de Europa hoy está sometida a las mismas tensiones que tuvo la Argentina antes de defaultear su deuda soberana en materia de deuda externa. Logramos, mientras estábamos en el Gobierno y teníamos una actividad muy fuerte en el seno de Naciones Unidas, logramos, a través del grupo del G77 más China y otros países, obtener la aprobación de una resolución con 9 principios básicos en materia de reestructuración de deuda soberana. Desgraciadamente, no seguimos en el Gobierno y no pudimos seguir impulsando que esto tuviera lugar en un tratado internacional, similar a cualquier otro tratado internacional en el cual los países signatarios se obligan a cumplimentar determinados principios. Esto es básico porque yo les puedo asegurar que el nivel de endeudamiento de muchos países es realmente insostenible, lo que es peor, es aún impagable. Y en esto quiero recordar y hacer un homenaje muy especial a la memoria de quien en el año 2003 en Naciones Unidas se plantara y dijera que los muertos no pagan las deudas. En nombre de la Argentina, dijo, déjennos crecer, déjennos generar trabajo, crecimiento, actividad económica para poder hacer frente a nuestros compromisos. Y lo que es más importante, no solamente lo pidió, sino que además lo cumplió, porque esto es lo importante de los dirigentes políticos, poder verificar en la práctica concreta que la teoría que desarrollan frente a su sociedad o frente al mundo, en este caso como Naciones Unidas, se pudo cumplir. Y ahí estuvo nuestro Gobierno reestructurando su deuda soberana con una adhesión del 93%, y comenzando a pagar sin tener acceso a los mercados, es decir, sin volver a endeudarse, no pagar deuda con deuda, sino con crecimiento de los argentinos de nuestra economía, pagar deuda, inclusive la que estaba negociándose desde 1957 en adelante con la Comunidad Europea bajo el nombre de Club de París. O sea, no solamente dijimos lo que había que hacer, lo hicimos, es verificable. El generar quitas y reestructuraciones de deuda que permitan a un pueblo, a una economía crecer, hacer frente a la educación, mejoramos y llegamos al 6% del PBI en materia de educación. Destinamos el porcentaje de PBI que se le destinaba al pago de la deuda, lo destinamos a salud y educación. Y redujimos al 2%, que era lo que se destinaba a educación y a salud, al pago de la deuda. Invertimos la ecuación. Invertimos la ecuación y dijimos, primero tenemos que pagar la deuda social de los argentinos en educación, en salud, en vivienda, en ciencia y tecnología. Y pudimos hacerlo. Por lo cual, esto que vivió la Argentina, la experiencia argentina, no es alguien que se subió a un estrado a dar un lindo discurso. Es una realidad que vivimos durante 12 años y medio, a punto tal que cuando dejé el Gobierno el 10 de diciembre del 2015, mi país, que cuando asumió Néstor Kirchner debía más de 150% del PBI, tenía 25% de desocupados, 60% de pobres, 50 y pico de indigencia, terminamos el Gobierno, como democráticamente correspondía, con una deuda en
moneda extranjera en manos de inversores privados que no superaba el 10%. Habíamos recibido con 150 del PBI. Con una desocupación del 5.9 habíamos recibido con 25 puntos. Yo siempre decía, y lo cargaba Kirchner, y le decía, cuando fuiste presidente tenías más desocupados que votos. Él llegó al gobierno con el 22% de los votos. ¿Se acuerdan el balotaje que no se dio y que por lo tanto nos intentó deslegitimar? Que esta es la otra cuestión de la legalidad y la legitimidad de un gobierno. Y yo vinculo más la legitimidad de un gobierno a cumplir con la sociedad que la legalidad, porque en definitiva éramos un gobierno legal y había mucha preocupación. Me acuerdo que en aquel momento había visitado la Argentina José Saramago y su mujer, mi amiga Pilar del Río, y en una cena con grupos de intelectuales, de organismos de derechos humanos, de empresarios, me preguntaban cómo vamos a hacer para legitimarnos cuando, con una crisis formidable como la que tenía la Argentina, Néstor había llegado únicamente con el 22% y no iba a haber balotaje que lo legitimara con una mayoría ciudadana. Íbamos a llegar al gobierno, a sentarse en la Casa Rosada con el 22% de los votos en un país en crisis total y absoluta, defaulteada su deuda, desocupación descomunal, piqueteros en las calles, muertos por la represión, producto del hambre, la miseria y la frustración social. Entonces me preguntaban, ¿cómo van a hacer? No van a poder gobernar, porque van a tener legalidad, pero no van a tener legitimidad. Y me acuerdo muy bien, y Pilar se acuerda, el otro día me la encontré nuevamente en Atenas y pudimos almorzar, pudimos cenar juntas. Le digo, Pilar, lo que vamos a hacer es sumarle a la legalidad de no haber podido hacer el balotaje porque el primero renuncia, le vamos a sumar la legitimidad de la acción de gobierno. Ella me miró y no me entendió. Yo creo que la gente empezó a entender un poco cuando Néstor el 25 de mayo les dijo que no pensaba dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y de eso se trata. De eso se trata en definitiva. Y los que muchas veces nos miraban cuando hablábamos de cuando criticábamos, porque ustedes saben que he sido opositora interna de mi propio partido cuando estaba en el gobierno durante la década de los 90, nos pensaban que las cosas que decíamos o planteábamos eran cosas que decíamos y planteábamos porque éramos oposición interna, porque era imposible realizarlas, pero de hecho llegamos al gobierno y pudimos realizarlas. Pudimos recuperar, como señalaban antes, instrumentos que se habían perdido en la ola neoliberal privatizadora de los años 90, como fue recuperar la aerolínea de bandera o recuperar el recurso energético a través de yacimientos petrolíferos fiscales. Y no lo hicimos a través de un decreto de necesidad y urgencia. No. El gobierno actual, que dijo venir a defender las instituciones, derogó la ley de medios democráticamente sancionada con mayorías especiales y realmente diversas en el Congreso por un decreto de necesidad y urgencia. ¿Se imaginan si a mí se me hubiera ocurrido hacer a través de un decreto de necesidad y urgencia la expropiación de algún recurso energético o de algún medio de comunicación? ¿Qué títulos me hubieran dedicado los primeros diarios europeos y que le cuento los de mi país? Por supuesto. Seguramente no hubieran sido demasiado generosos. Todas y cada una de las decisiones que tomamos, las más importantes, las que transformaron desde la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, pasando por la recuperación de recursos estratégicos, pasando por la recuperación de la administración de los recursos de los trabajadores para utilizarlos no para fondear a empresas, sino para fondear programas de desarrollo, programas de industrialización. Lo hicimos todo a través de leyes del Parlamento. Nadie puede mirarme a los ojos en la República Argentina, a esta presidenta, y decirle que por un decreto de necesidad y urgencia tomó una decisión que afectó sus intereses. De ninguna manera, ni siquiera los más ricos. Todas las decisiones, todas, inclusive aquella que desencadenó la crisis con las patronales rurales en el 2008 por las retenciones agropecuarias, también se solucionó y se le dio cauce institucional a través de una ley del Parlamento. He tenido el respeto por la democracia como presidenta de la República Argentina que no ha tenido este gobierno, no por los otros partidos políticos, sino por la ciudadanía en general,
la cual, a través de decretos de necesidad y urgencia, modifica permanentemente derechos. Miren, este fallo, inclusive, que hacía mención al principio de la charla, fue aprobado por el voto de 3 miembros de la Corte Suprema por sobre los 5 que la conforman. De esos 3 votos, 2 de ellos fueron de los integrantes de la Corte que se quisieron introducir entre gallos y medianoche a través de un decreto de necesidad y urgencia. Sí, así como se escucha. En un país donde la Constitución exige desde siempre que quienes ingresan a la Suprema Corte de Justicia son propuestos por el Poder Ejecutivo, pero requieren los votos de las 2/3 partes del Parlamento argentino, del Senado argentino, para ser más precisos, se trató de introducirlos a través de un decreto de necesidad y urgencia. Ante el resultado, que iba a ser negativo porque el Senado no los iba a votar, decidieron enviar los pliegos. Pero solamente por eso. Y lo más grave, los 2 que van a decidir sobre la vida, patrimonio y libertad de los argentinos habían aceptado ser designados de esa manera. Por eso no es nada extraño este fallo que ha sucedido. Y el tercer voto fue el de una integrante de la Corte propuesta por nosotros, pero que debía finalizar su mandato por haber cumplido 75 años, de acuerdo a lo que marca la Constitución Nacional, y con un acuerdo con el Gobierno, ahora es evidente, presentó un recurso judicial. El recurso judicial no fue apelado, como era obligación, por el Gobierno, y quedó integrando la Corte. Con esos 3 votos se quiere retrotraer la Argentina a 20 años atrás en materia de derechos humanos, luego de haber tenido un lugar preponderante y ser exhibidos como ejemplo por el prestigio que habíamos logrado en materia de derechos humanos. Ni que hablar de la situación social y económica. Si no leen los diarios, seguramente les debe llegar a través de familiares o de gente que vive en la República Argentina. Una devaluación del 60% cuando se habían comprometido públicamente a no devaluar la moneda. 60% se devaluó la moneda. Devaluación que provocó una formidable transferencia de ingresos que todavía no ha podido ser recuperada por las grandes clases populares. Me están marcando la hora. Me están marcando, no ha podido ser recuperada por las grandes clases populares y por las no tan populares tampoco. Tarifazos que han afectado no solamente a las familias, sino a comerciantes, pequeños comerciantes, no tan pequeños, empresas que no pueden hacer frente a aumentos en el agua, la luz y el gas, que han introducido el concepto de pobreza energética en la Argentina. Pobreza energética, término y concepto que se acuñó aquí en Europa, que significa todo aquel que destina un 10% o más de sus ingresos a hacer frente a los gastos de luz, agua o gas. Bueno, este concepto de pobreza energética, a partir del tarifazo provocado, que también fue negado durante la campaña por el Gobierno, es la situación hoy en la Argentina. Dan cuenta de que el 50% de la población está reconociendo que no llega a fin de mes. La desocupación está llegando ya a los 2 dígitos. La noticia de despidos en fábricas es moneda corriente. El cierre de empresas tradicionales. El otro día estaba escuchando la General Motors de Rosario, que ha decidido suspender turnos enteros porque, bueno, la situación económica así lo establece. Me acuerdo que en el año 2008, cuando se produce la crisis global y las casas matrices de las grandes multinacionales comienzan a retirar fondos de sus filiales o a no enviárselos, General Motors de Argentina estuvo a punto de echar a miles de trabajadores y a interrumpir la construcción de un modelo nuevo de auto que estaban presentando. En aquel momento nosotros, el Gobierno, al que denominaban populistas y de izquierdas, salió a darle un crédito a la General Motors. Miren qué de izquierdas y qué populistas. ¿Porque éramos amigos de General Motors? No. Porque necesitábamos que los trabajadores de General Motors no fueran despedidos, no fueran suspendidos y siguieran cobrando sus salarios sin hacer disminución del ingreso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No es que hayamos descubierto la pólvora. Nuestro modelo social, económico y político no descubrió la pólvora. Es más, por ahí yo sé que se van a horrorizar algunos,
pero tomamos un principio básico del capitalismo, el consumo, y basamos en el consumo, que representa entre el 70 y el 75% de la demanda agregada, que es la que genera la actividad económica, el crecimiento, la reindustrialización, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de trabajar. A esta altura ustedes se preguntarán, ¿y por qué entonces hoy hay un gobierno neoliberal en la República Argentina? En principio, por lo que dije cuando comencé, la estafa electoral, con una gran cobertura mediática, porque una estafa electoral de esa magnitud solamente puede producirse con una gran cobertura mediática, porque en cualquier programa periodístico, cuando iba el candidato y decía no vamos a devaluar, no vamos a hacer, o sea, cuando decía que iba a hacer todo lo contrario a lo que había hecho en el gobierno de la ciudad y lo que había hecho en su propia historia, porque convengamos que la empresa del actual presidente fue una de las tantas que estatizó la deuda privada en el año 1982 y que formó parte de la deuda que después defaultió el Estado argentino y que terminamos pagando todos los argentinos. O sea, cuando negaba su historia y negaba todo lo que había hecho, no había ningún periodista de estos de investigación y muy incisivos que le repreguntara, mientras que a nosotros nos demolían prolijamente como lo hicieron desde el primer día de mi gobierno, el 10 de diciembre del 2007. Una formidable máquina y cobertura mediática que hoy puede observarse inclusive cuando uno prende la televisión. Uno enciende la televisión y parece que nosotros siguiéramos gobernando. Hablan de nosotros nada más. Es notable. Es notable. Uno enciende el televisor en la Argentina, enciende la radio, abre el diario y Cristina tal cosa y el kirchnerismo tal otra y la Cámpora no sé qué cosa y el Frente para la Victoria del gobierno, de lo que está pasando, de los despedidos, de la ola de inseguridad formidable con secuestros express a granel, producto de que al haberse agravado la situación social, casi mecánica y simétricamente se agrava la situación de seguridad en cualquier sociedad, cuando hay gente que pierde el trabajo, que no tiene, bueno, se recrudecen los fenómenos de inseguridad y de violencia. Nadie se pregunta nada. O sea, cualquiera que vaya a la Argentina y no sepa quién está en la Casa Rosada y abra un diario, prenda la radio o encienda el televisor, dice, pero ¿cómo? ¿Cristina no era que había terminado el gobierno? Bueno, sí, porque somos los únicos que aparecemos. Es más, recién con el incidente que quisieron protagonizar dos enviados del gobierno, seguramente, es notable. Fíjense ustedes lo que pasa con el tema corrupción, caballito de batalla del gobierno. Resulta ser que no aparece ninguna cuenta en el exterior de Cristina Fernández de Kirchner ni ningún Kirchner. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla. No tenemos cuentas en paraísos fiscales. No tenemos cuentas en paraísos fiscales. Sin embargo, el mundo se vio sacudido por lo que se denominó el escándalo y la divulgación más importante de toda la historia con los Panama Papers, que fue poner blanco sobre negro el movimiento en los paraísos fiscales que involucró desde empresarios, pero fundamentalmente a muchos políticos. Yo me acuerdo en Islandia hubo movilizaciones durante 5 o 7 días y finalmente el primer ministro de Islandia tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar un ministro de Industrias a quien conocí cuando recuperamos YPF, el ministro de Industrias Soria, que era el heredero de Aznar, porque apareció también en los Panama Papers. Y así fueron cayendo primeros ministros y ministras y no sé cuántos más, porque aparecían en los Panama Papers. Bueno, quien preside la Argentina y toda la familia, porque no era él, era su papá, él, los hijos, los hermanos y no sé quién más, no sé si los hijos, no recuerdo, pero toda la familia, más funcionarios del gobierno que lo habían acompañado durante 2 gestiones en el Estado municipal de Buenos Aires, actual intendente de Lanús, Grindetti, exfuncionario de sus propias empresas, aparecían todos, pero no con una sociedad, con 10, 20, 30 y una que estaba acá y la otra que estaba allá y todas se conectaban y una aparecía en Suiza. Bueno, en el único lugar del mundo donde no se movió nadie de su lugar fue en la República Argentina. La verdad que además, con este ejemplo que tenemos hoy en la Corte, da cuenta de cómo está funcionando el sistema
Judicial argentino, no como administrador de justicia, sino como un instrumento de persecución política a todo el que sea opositor en la República Argentina. ¿Y cómo? Muy simple, amenazando a los que no nos pueden callar porque no me van a hacer callar, así me armen 80 causas. Así armen 80 causas, porque me pueden ver del derecho y del revés, y soy la misma de siempre, tengo lo mismo que he declarado en todas y cada una de mis declaraciones juradas, que las vengo haciendo no de ahora, ni de cuando era presidenta, sino desde 1995, cuando era senadora, y puedo dar cuenta de cómo vivo porque he vivido parecido siempre en los últimos años, y unos cuantos últimos años. Entonces, creo que esta cuestión de que precisamente un gobierno que se ha caracterizado por llevar los dueños de las empresas a los puestos, donde tenemos que el ministro de Energía es accionista de Shell y fue quien era el CEO de Shell en la República Argentina y hoy maneja la energía en la República Argentina decidiendo negocios para quien antes era y de quien es accionista. ¿Saben cómo lo llaman ellos a eso? Conflicto de intereses, le dicen. ¿Cómo que es conflicto de intereses? Ser accionista de una empresa, haber sido CEO de una empresa, ser accionista de la empresa y decidir darle a esa empresa, comprarle, por ejemplo, las importaciones de gas que se traen desde Chile. Otros temas, por ejemplo, el vicejefe de gabinete, un señor que tiene complejos farmacéuticos o de comercialización, más que farmacéuticos, de comercialización farmacéutica, donde es de público y notorio que un propio funcionario del gobierno se tuvo que retirar de un importante organismo como es el PAMI, que es el mayor comprador de medicamentos del país. Conflicto de intereses lo llaman. O lo que pasó con Avianca, la línea que ahora apareció a competir con la línea de bandera de Aerolíneas Argentinas y que tiene más que evidente vinculaciones con el actual presidente, lo mismo que su antigua empresa de construcciones. Todo es así. Es paradójico que esta gente pueda señalar o intente señalar con el dedo a alguien, cuando en realidad la propia historia, pero no de ahora, de toda la vida, ha sido la de vinculación con negocios poco claros del Estado y les vuelvo a repetir, la estatización de la deuda que tuvo lugar en el año 82. Podría seguir con este tema, pero quería decirlo porque era necesario aclarar y, sobre todo, situar cómo están las cosas en la República Argentina y cómo están funcionando los poderes en la República Argentina. Brevemente, porque seguramente va a ser motivo de las preguntas después, y me faltan, ¿cuántos minutos? 5. Acá me parece el referee, me saca la tarjeta amarilla. Esta es amarilla, es 5, ya no estamos en roja, estamos con 5 todavía. Y digo, el tema de capitalismo, que ahí me quedé porque no sé con qué me engancho con una cosa, me pongo. El tema de capitalismo del consumo. Ustedes vieron que yo puse capitalismo y neoliberalismo, la crisis democrática y la experiencia de Sudamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Y no se enoje nadie con ese tema del capitalismo, que lo estuvimos charlando con los compañeros y las compañeras hoy durante el almuerzo. Yo creo que el neoliberalismo, sinceramente, es una nueva construcción política, no económica, política, que tiene su partida de nacimiento con la caída del muro de Berlín. El estado de bienestar, que fue una expresión muy europea, una construcción muy europea, y que tiene lugar inmediatamente después de la posguerra, del 45, su nacimiento hasta el 89, que es la caída del muro de Berlín. Yo creo que allí el modelo era la socialdemocracia a través del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque era necesario parar el peligro del comunismo ruso. Era necesario desterrar al oso comunista que podía venir. Y entonces era necesario que la gente advirtiera que era mucho mejor ser capitalista que comunista. Y si no, miren Goodbye Lenin, esa fantástica película donde en realidad está claro que debían consumir de una manera que la gente no quería. Bueno, resultado, mi percepción
es que el muro de Berlín no se cae porque tenían más armas, los occidentales, más poderío, más ciencia, más tecnología. No. El muro se cae porque los del otro lado querían consumir y querían vivir con las mismas cosas que vivían y consumían los de este lado. Y con una mayor libertad también en cuanto a su vida. La vida de los otros también es un magnífico ejemplo de lo que fue la distorsión del control del Estado total sobre la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, creo que a partir de que cae el muro de Berlín, se comienza a generar en las usinas de pensamiento, en los think tanks, ¿qué hacer ahora? Porque claro, ahora que todos somos capitalistas, todos van a querer consumir. Entonces, ¿qué hay que generar? Así como se les generó la idea a los del otro lado, que era bueno ser capitalista porque, mira, te podías comprar lo que querías, los zapatos, tenías un auto, tenías una casa, podías viajar a donde querías, el Estado no te controlaba. ¿Qué va a pasar ahora cuando todos estos le empiezan a demandar al Estado las cosas que nosotros como Estado cumplíamos como Estado de bienestar con toda la sociedad? Bueno, ahora hay que generar un nuevo pensamiento. ¿Cuál es? Romper los lazos de solidaridad de la sociedad. Que la meritocracia, el que si tenés trabajo es porque te lo ganaste y si no tenés es porque no sos capaz para tenerlo. O sea, la persona responsable de su propio destino y nada más que él. No tiene nada que ver el Estado, no tiene nada que ver sus políticas, no tiene nada que ver las posibilidades, no tiene nada que ver el haber nacido en Nairobi, en una villa miseria, que haber nacido en el 5º piso de la 5ª Avenida de Nueva York. No, eso no tiene nada que ver. Eso son meros circunstancias fácticas. Eso es el esfuerzo, la meritocracia que cada uno puede hacer y lograr para obtener el trabajo, el estudio, el viaje, la profesión, etcétera. Ahí nace el pensamiento y el desarrollo neoliberal. Es estrictamente político. Y entonces, después hay que convencer que ya, claro, cuando todos quieren consumir, resulta, como decía un amigo mío, pero ¿por qué? Si ahora yo quiero ser capitalista no me dejan consumir. Resulta que me convencieron, yo que era comunista, me hice capitalista para consumir y ahora que soy capitalista me dicen que no me toca nada de la torta, que la torta es toda para otros. Acá viene el tema. El tema está, pero esto no es para reírse, porque uno le causa risa, pero te dan ganas de llorar. Porque cuando ves cómo todo esto está además acompañado por un formidable marco mediático de construcción de sentido común, donde la gente termina pensando que la culpa de que no tiene trabajo la tiene el vecino pakistaní que es inmigrante, o el senegalés que vino en una balsa cruzando para España, o los iraquíes que huyeron y que están en el centro de refugiados en Atenas, como me tocó visitar el otro día, termina pensando el pobre que su adversario, el que le quita el trabajo o el mejor salario, no es el que ha concentrado la riqueza y que hoy le sale por todos lados, sino precisamente el inmigrante que viene. Mire de qué convencieron a los trabajadores ingleses. Un país que supo ser el origen de la revolución industrial, un país donde la máquina, el hombre, el obrero industrial, donde Charles Chaplin imaginó su película, hoy es un país donde el 35% de su PBI son servicios financieros o de securitización. Entonces el dinero, a partir de otra transformación importante que hubo, tal vez inadvertida en los años 90 durante el pleno consenso de Washington y que fue transformar a los bancos que eran comerciales y que por lo tanto solamente hacían circular el dinero para la producción de bienes y servicios, al crear los bancos de inversión, el dinero de los bancos que toda la vida se había colocado en préstamos a los ciudadanos o en préstamos a los empresarios que producían o en préstamos a los comerciantes, ya no. Ya generan derivados financieros que dan dinero sobre el dinero mismo. O sea, el dinero no se reproduce a partir de su intermediación en la producción de servicios y en la producción de bienes, sino que se reproduce a sí mismo, generando ganancias multimillonarias, mucho más que las que puede obtener alguien construyendo autos o alguien construyendo cualquier otra cosa, salvo en aquellos sectores de gran innovación tecnológica, como los medios informáticos, salvo un Steve Jobs, donde allí sí la oferta es
la demanda es la que genera esa oferta y viceversa, se retroalimentan, pero es más importante la oferta ahí, porque él genera demanda. O sea, quien crea algo tecnológico, una innovación tecnológica, genera demanda que antes no existía. Pero son casos muy aislados hoy en el mundo capitalista. Entonces creo que este neoliberalismo tiene la misión de venir a formatear la cabeza de los ciudadanos globales. Y no le va nada mal, desgraciadamente, lamentablemente. Esto requiere por parte de los partidos progresistas, lo charlábamos con Alexis Tsipras en Atenas, la necesidad de construir por lo pronto un foro global en el cual podamos comenzar a discutir determinadas categorías de pensamiento, donde podamos comenzar a repensar y a rediscutir la democracia, porque en definitiva la democracia, hasta la democracia, el neoliberalismo la termina usando contra la propia democracia. Si no, pregúntenle a los brasileros. El juicio político es un instrumento que establece la Constitución brasilera. ¿Para qué fue usado por el neoliberalismo? Para derrocar a una presidenta constitucional, Dilma Rousseff, imponer un títere como el actual presidente del Brasil e imponer el plan de ajuste y austeridad más memorable que se tenga memoria en Brasil. Pero entonces, amigos y amigas, es necesario repensar, y quienes tienen la obligación de repensar nuevas categorías de accionar, nuevas estrategias, son precisamente los que queremos que las cosas cambien, que haya más equidad social. No nos tenemos que enojar con los conservadores, con los más enojados que tenemos que estar es con nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para repensar esta nueva realidad? Por ejemplo, yo discuto mucho con algunos compañeros de mi generación y lúcidos, intelectuales, el tema de las redes sociales, y se enojan, algunos las califica como las redes antisociales. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con esto. Tenemos que aprender, porque sería como negarnos a la imprenta en la época de Gutenberg, o negarnos a las modificaciones que impuso en el pensamiento, en el accionar, la radio, la aparición de la radio o la televisión. Es necesario, y yo creo además, que las redes, por la propia manera de vincularse individualmente, pueden, no digo destino inexorable e ineluctable, no, porque luego de charlar con Edward Snowden en Moscú y ver cómo se manejan las grandes empresas, Facebook, Twitter, más todas las empresas en las cuales ustedes tienen su tarjeta de crédito. ¿Se acuerdan cuando en la vida de los otros el Señor nos escuchaba con los audífonos? Ya no es necesario que te escuchen. Hacen tu perfil a través de los metadatos, de la Big Data y demás. Este mundo nuevo tenemos que abordarlo también, pero tenemos que abordar también nuestras propias categorías de pensamiento, de izquierda, de derecha, lo decía hoy. Tenemos que acostumbrarnos que vamos a tener que sentarnos un comunista, ateo y redento, con una señora que le reza 4 rosarios por día a la Virgen María y otros 4 rosarios a Jesucristo, porque los dos tienen que pagar la factura de luz y los dos necesitan trabajo. Tenemos que encontrar vasos comunicantes y asociaciones en los ciudadanos que despierten esto, porque debemos tener en cuenta algo. La gente no está informada. Paradójicamente, en una etapa donde la información parece dominar el mundo, la gente no está informada, porque está informada de lo que quieren que esté informada, nada más. De lo que quieren que esté informada, nada más. ¿Y qué les digo de formación? Yo comentaba con mis compañeros de almuerzo hoy, que eran todos mucho más jóvenes que yo. Sí, yo era decididamente la más grande. Soy moderna, ellos ya son, todos ustedes son todos posmodernos. Yo soy moderna todavía. Yo siempre le decía a Fidel Castro, cuando lo veía, le digo, Fidel, vos sos el único posmoderno después de Mandela que queda, porque se había muerto Mandela, se había muerto Fidel, se había muerto Yasser Arafat, el único dirigente global que quedaba moderno, puramente moderno, era Fidel Castro, no había otro. Y bueno, se nos fue el último moderno, además, ahora. Y bueno, yo le comentaba a mis compañeros posmodernos que nosotros, los de la modernidad, que teníamos capacidad de pensamiento abstracto, está bien que no teníamos este bombardeo mediático de Facebook, que me encantan, les aclaro, me encantan las redes, Twitter y demás, no teníamos esa televisión, cables, noticias, esta producción de información y de inteligencia artificial. Vivíamos en dictaduras que perseguían, que asesinaban, que secuestraban, estoy hablando de los años 60 y 70,
y teníamos diarios, televisiones, no salía nada en la televisión, no salía nada en las radios, no salía nada en los diarios, sin embargo no le creíamos nada a nadie de las cosas que nos decían. Teníamos una actitud crítica frente a la realidad, porque la realidad era crítica y no nos gustaba, de no creer lo que nos decían. Esto nos ayudó mucho a ver lo que pasaba también. Bueno, serán discusiones de otro momento, pero me refiero que estamos frente a una sociedad que no está capacitada para leer. Cuando hablo de leer, hablo de poder mirar lo que pasa atrás de las noticias, atrás de lo que le cuentan, atrás de lo que lo dicen. A nosotros nos decían algo y leíamos entre líneas y sabíamos distinguir que era totalmente al revés de lo que nos estaban diciendo, lo que estaba pasando. Pero para esto teníamos una formación intelectual, de lectura, de experiencia, fundamentalmente de vida de toda una generación, que fue la que marcó no solamente acá, en mi país. Estábamos imbuidos por todo lo que había pasado en la Europa de los años 60, del Mayo francés, de la Revolución cubana, de la Revolución china, de lo que había sido la Revolución rusa a principios de siglo. O sea, éramos una generación muy de lectura, muy de análisis y muy capaz de generar pensamiento abstracto. Hoy estamos ante una sociedad que no tiene los instrumentos para poder leer todo lo que le dicen y le cuentan. No es un problema solamente no es mediocridad, no es ignorancia, es otra cosa. Estamos ante un fenómeno comunicacional y de información sustancialmente diferente al que tuvimos nosotros a través de libros, a través de películas, a través de la experiencia, de lo empírico de cada uno de nosotros en la actividad política. Hoy hay una tendencia más a la individualidad, a sentarme solo frente a la máquina, a ver qué puedo hacer, qué puedo tuitear contra fulanito, y con muy buenas intenciones, militantes digitales que se sientan frente a una máquina para hablar contra los neoliberales, para ver lo que pasa con los refugiados, para hablar contra los fascistas, contra los de la derecha. Muy bueno, pero es una actitud, una construcción individual. Y esto, el entorno, lleva a la individualidad y la individualidad implacablemente lleva a la soledad. Y la soledad lleva al fracaso y a la frustración. Porque las grandes gestas de la humanidad nunca se hicieron con gente sola, no conectada y no comunicada. Las grandes gestas de la humanidad tuvieron lugar siempre tuvieron lugar, las grandes gestas de la humanidad siempre tuvieron desde una concepción de lo colectivo. Inclusive, como charlábamos con la gente que nos acompañó hoy de España, el 15M de los indignados, yo les recordaba lo que fue el 11M, cuando la derecha española pierde las elecciones mintiendo, diciendo que el atentado de Atocha había sido la ETA cuando era un atentado terrorista de Al-Qaeda, producto de su adhesión a la guerra de Medio Oriente. Allí hubo fenómenos que las redes sirvieron para despertar el fenómeno colectivo. Pero fíjense, desde las redes, pero siempre a la calle, porque este es el tema. La red y la calle. Me parece que es una articulación que debemos trabajar. Y además en un nuevo concepto, les vuelvo a reiterar, que no se agote en derecha sin izquierda. Recuperar un nuevo concepto, el de pueblo. El de pueblo, en el cual van a encontrar los que rezan, los que no, comerciantes, no comerciantes, desocupados, obreros industriales, intelectuales, científicos. Es más fácil agrupar bajo la categoría de pueblo a todos los que están siendo agredidos y sufren las políticas del neoliberalismo que agruparlos a través de derechas o de izquierdas. Este era un poco lo que yo quería hoy compartir con ustedes brevemente acerca de nuevas discusiones, nuevos debates y nuevas ideas. Porque además, mis queridos amigos y amigas y compañeros y compañeras, ¿les parece lógico que después de todo lo que se ha transformado el mundo, sigamos únicamente con el concepto político de derecha y de izquierda que se acuñó también en 1789? ¿No les huele que tenemos que ir o intentar ir por algún otro lado? Me parece que sí. Y me parece que vale la pena intentarlo. No me siento ni Rousseau ni Montesquieu, por Dios. No pretendo generar, pero creo que debemos discutir nuevos contratos sociales entre pueblos y dirigentes y utilizar todos los instrumentos, todas las herramientas que hoy están a nuestro alcance. Como ellos
el neoliberalismo utiliza también las herramientas de la democracia y del pueblo para muchas veces lograr captar segmentos de la población que, rompiendo la relación de fuerzas de proyectos nacionales, populares y democráticos, finalmente terminan votando en contra de sus propios intereses. Muchas gracias y, bueno, abierta ahora sí. Gracias. Muchas gracias, presidenta Cristina. Voy a pasar la palabra ahora a los diputados que me acompañan en esta mesa. En primer lugar, al diputado Igor Šoltes. Él es eurodiputado esloveno del Grupo de los Verdes y Alianza Europea Libre. Él fue durante casi 10 años, por lo que tengo entendido, presidente del Tribunal de Cuentas en Eslovenia y es además miembro de la Comisión de IMCO y de Asuntos Exteriores, AFET. Muchas gracias. Thank you for the floor. Sorry for my Leonard Cohen sound, but I caught a cold. Well, thank you for the invitation. Thank you all for coming. Thank you, Madam President, to be here with us. And it's very difficult to have speech after so short speech of Madam President. I like this temperamento Argentinas because it's really like on the Mundial. It's very, very loud and very, very specific because this is not the case every day in European Parliament. Well, I could agree with the several thoughts which have been said before. And I completely agree that neoliberalism is not the ultimate model. It's not the efficient model, specifically not efficient and effective for people. It's more effective for capitalists, it's more effective for 1% of people who concentrated the error of nature and the human resources. And therefore, it's very important, never sold your nature and human resources for money. Because in the next, and also in this century, the most neoliberal appetite will be turned to the water, to the food, for the seats, and for everything where this 1% could create the new world. And therefore we have to fight against this, and therefore we have to find alternative to this neoliberalism. And I could agree that a lot of countries in Latin America have opportunity to prove with sustainable economy, because I'm from the Green Group, with a green economy, renewable energy, and also with the very wisdom and the smart. Can't hear. Sorry. This is a technical reason. Maybe because I spoke about the neoliberalism. And also, I have to say that this fight will be not very easy, especially in the time of social and the other media, because nowadays you really don't know what is the truth. When you read the articles, for example, from Venezuela, if you read the article from Argentina, from the other countries, you could never be sure, if you are not live there, that something is true and something is not true. And something, the reporters just create so-called the parallel world. Parallel world with the information and a parallel world with the tax haven and a lot of other things. And in the Latin proverb said, what we said, Jovi not licet bovi. That means what is allowed for the Jupiter is not allowed for the horse. And that means during our next decade, not only in Latin America, not only Argentina and Venezuela, also in Europe, we have to find the model which will be more
concentrated to people. And several times I called also to the European Commission, please do not ignore the requests of people. And this year and the last year, we call and ask also the European Commission, please do not sign TTIP, do not sign CETA, which will really bring just the power in the hands of companies and corporations, and we'll lose a lot with this agreement, because we create also some kind of the Supreme Courts, some dispute settlement regime which is much powerful than the whole legal system. And I really support the effort when we try to turn again to people, when we try to understand that we are here to serve the people and not here just to serve to the appetite of the capitalists. And, but also this path and this way is not only one way, and we also have to be very sensitive of the question of corruption, media freedom, freedom of expression, and to keep again solidarity and cooperation for everyone. And this is the duty of the welfare and very fair state governing. So thank you all for coming. Sorry that I'm so short, but I could not be so long as your president. But anyway, thank you all for coming, and thank you again for the invitation. And good luck, Argentina. Bueno, se me olvidó decir que posteriormente daremos también la palabra a embajadores y eurodiputados y eurodiputadas presentes, pero antes quiero dar la palabra también a Marina Albiol. Ella es coordinadora de la Izquierda Unitaria Europea en la Delegación de Relaciones con América Latina. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer, por supuesto, la intervención y las palabras y las reflexiones. Y, bueno, yo simplemente, cuando estaba escuchando a la presidenta Cristina, bueno, algunas ideas que me surgían y algunos comentarios que sí que me gustaría compartir a través de las reflexiones que ella nos hacía, ¿no? Y es cierto que hace un tiempo que se habla de la derechización en América Latina, de cómo, después de una época de gobiernos de izquierdas o de gobiernos progresistas, pues ahora se está viviendo este retroceso, este auge de la derecha. Y yo la verdad es que escuchando a la compañera Cristina, escuchando cómo nos explicaba el cómo Macri llegó al poder, empiezo a poner un poco en duda esto, empiezo a poner en duda el hecho de que se haya producido una derechización en América Latina. Quiero decir que es cierto, que es evidente, que hay más gobiernos de derechas, pero es posible que no las gentes, las personas, los pueblos en América Latina no sean más de derechas. Es decir, Macri, para llegar al poder, tuvo que engañar, tuvo que mentir, tenía un programa oculto, que es ahora el que está poniendo encima de la mesa. Él no hablaba de los recortes que iba a hacer, él no hablaba de las políticas neoliberales duras que iba a aplicar. Tuvo que engañar al pueblo para poder llegar a ser presidente. En Brasil, Temer tuvo que dar un golpe de Estado para llegar a poder ser presidente. O en Venezuela, para las legislativas, la derecha tuvo que necesitar de toda la ayuda internacional, de todas las injerencias, de toda la desinformación, de todo el boicot económico. Por tanto, a mí me queda un poco esa duda, ¿no? Es posible que a lo mejor no haya ese proceso de derechización en América Latina. Hay más gobiernos de derechas, pero yo creo que la inmensa mayoría de personas siguen defendiendo la necesidad de unas sociedades justas, del acceso a la educación, a la sanidad, a la vivienda y de la vida en dignidad, ¿no? Y de la vida en dignidad también para todos y para todas, ¿no? Y esa segunda reflexión es la que quería hacer, también porque esta mañana estábamos un poco hablando de ello, ¿no? De la importancia de la doble batalla. Nosotras sabemos que no es suficiente con luchar contra el neoliberalismo y contra esas políticas que nos ahogan, ¿no? Sino que también es necesario luchar contra el patriarcado. Que es cierto que el neoliberalismo nos oprime a todos y a todas, ¿no? Que el neoliberalismo es el que nos recorta los derechos laborales, nos recorta las pensiones, nos privatiza los servicios públicos, pero
el patriarcado es el que hace que esas políticas a nosotras nos afecten mucho más y que tengamos mayor tasa de pobreza o mayor tasa de desempleo, salarios más bajos, pensiones más bajas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también quería destacar esa importancia de esa doble batalla, no solo contra las políticas de derechas neoliberales, sino también contra ese sistema patriarcal. Y sé que, además, en Argentina nos contaba también que ha habido un fuerte movimiento feminista, cada vez más fuerte, también en los últimos meses. Y, bueno, por acabar, sí que quería también una reflexión final, y es el remarcar la importancia de actos como este, la necesidad de que reforcemos las alianzas entre nosotras, entre las diferentes izquierdas o los diferentes movimientos a un lado y al otro del Atlántico, porque es importante que recordemos que fue el movimiento obrero, fueron las izquierdas las que desde los orígenes hemos pensado, hemos defendido la necesidad de unirnos por encima de las fronteras. El internacionalismo es nuestra seña de identidad, pero ahora resulta que los que están muy bien organizados son ellos, son las élites, que están muy bien organizados a nivel mundial. Están organizados en el Banco Mundial, están organizados en el Fondo Monetario Internacional, están organizados en las multinacionales, están organizados también porque tienen esos instrumentos que son los tratados comerciales para explotar a los pueblos y para expoliar los recursos naturales. Entonces, ellos están muy bien organizados y, en cambio, nosotros, bueno, pues creo que aún nos queda un poco de camino por recorrer, nos queda todavía, bueno, pues mucho trabajo que hacer, a pesar de que lo sabemos, de que sabemos que juntas somos más, de que juntas somos más fuertes, imparables, diría yo, y, por tanto, creo que tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Tenemos que ser capaces también de organizarnos para salir todas a la calle si un día nos atacan aquí o nos atacan allí, salir todas a la calle contra las políticas criminales, tanto si se hacen en la Unión Europea como si se hacen en América Latina. Yo estaba escuchando, y con esto acabo, estaba escuchando a la compañera Cristina cuando hablaba del presidente Macri. Bueno, pues parecía que hablaba del presidente Rajoy, al hablar de cómo tienen empresas privadas, de cómo tienen el gobierno, ¿no?, al servicio de las empresas privadas, pero también parecía que estaba hablando un poco de la Unión Europea y de Juncker, ¿no?, y de los favores que le hizo a las multinacionales cuando era presidente de Luxemburgo, o también parecía que estaba hablando de Cañete, ¿no? Cañete, su participación con las empresas de hidrocarburos, y luego Cañete acaba siendo el comisario de Energía de la Unión Europea, o del fichaje de Barroso por Goldman Sachs. Quiero decir que al final, como bien decía Cristina cuando estábamos comiendo, a grandes enemigos necesitamos grandes amigos. Y, por tanto, bueno, acabo con esa necesidad de seguir reforzando los lazos y de seguir luchando todas juntas. Gracias. Muchas gracias, Marina. Mientras doy la palabra a los embajadores y embajadoras presentes, sepan los diputados y diputadas aquí presentes que pueden también ir pidiendo palabras si desean intervenir ahora. En primer lugar, es un placer dar la palabra al embajador de Nicaragua, Lautaro Sandino. No le localizo. Bienvenido, muchas gracias. En torno a 5 minutos, si puedes. Voy a tratar de ser más breve. Estimada Cristina Kirchner, presidente de Argentina, estimada eurodiputado Marina, Joao, Benito, estimados eurodiputados del GUNL, estimados amigos y amigas, en primer lugar quiero saludar la iniciativa del GUNL de organizar esta actividad para hablar de América Latina. Y particularmente quiero saludarle, Cristina, en nombre del presidente comandante Daniel Ortega y de la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, quienes le tienen un especial aprecio y así me pidieron que se lo dijera. Lamentablemente hay otras reuniones y los compañeros de Venezuela y de Cuba tuvieron que retirarse por compromisos ineludibles, pero me pidieron
que pudiéramos usar lo que yo tenía preparado para decir aquí, para que fuera asumido como el nombre del Grupo ALBA, que es muy importante para nosotros. El pasado 5 de marzo de este año, durante la 14ª Cumbre Extraordinaria del ALBA TCP, en homenaje al comandante Hugo Chávez Frías, el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, caracterizaba estos tiempos como tiempos de crisis para el modelo actual. Una crisis que no la hemos provocado nosotros y que los que nos compete es seguir fortaleciendo el camino que viene trazando el ALBA Petrocaribe, que es un modelo que ha venido instalándose en nuestra realidad latinoamericana y caribeña como algo nuevo, como alternativa a lo que hemos tenido aquí en la región latinoamericana. El presidente Daniel explicaba que, y cito, no es que estemos en contra de la globalización, sino qué tipo de globalización debe caminar en el mundo. No es que estemos en contra del comercio, sino qué tipo de comercio debe desarrollarse en el mundo. No es que estemos en contra del mercado, sino qué tipo de mercado debe desarrollarse en el mundo. Un comercio justo, mercado justo y el compromiso social con los pueblos y el compromiso social en los campos de la educación y la salud. Termino la cita. Por estas razones, Nicaragua continuará defendiendo y fortaleciendo la CELAC, porque es únicamente a través de la integración y la unidad latinoamericana y caribeña que podremos superar esta crisis que no hemos provocado nosotros. Como señalaba el presidente Daniel, ver un poco más hacia nuestra región para fortalecer el desarrollo, la integración, el intercambio entre nuestras naciones, entre nuestros pueblos, sin aislarlos lógicamente. No se trata ahora de venirnos a aislar de la comunidad internacional, no se trata de aislarnos de los países desarrollados, no se trata de aislarse de los Estados Unidos ni de Europa, simplemente se trata que nos fortalezcamos para poder enfrentar mejor estos momentos de tránsito que está viviendo la humanidad entera. Desde aquí quiero patentizar el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional del presidente comandante Daniel y de la compañera Rosario de continuar nuestro compromiso con el bienestar y el desarrollo de nuestro país, de nuestra alianza con todas las fuerzas de la nación, es decir, el gobierno junto con los trabajadores y empresarios, para el desarrollo económico, la salud y la educación de todos los nicaragüenses, así como un mundo libre de armas nucleares, por el cese al bloqueo contra Cuba y la devolución de la base de Guantánamo a sus legítimos dueños, y para que se ponga fin al acoso, a la conspiración en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Un placer dar la palabra también al embajador de Bolivia, Gustavo Maynard. Muchas gracias. Sí, perdón, muchas gracias. Muy buenas tardes, Presidenta. Muy buenas tardes también a los eurodiputados que cordialmente nos han invitado esta tarde. Y muy buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos. Muy emocionado, muy contento. Yo le traigo también el saludo de la Embajada del Gobierno de Bolivia y del presidente Evo Morales. Un líder, luchador, que se encuentra precisamente en este trabajo arduo. Nosotros somos sensibles, estamos conscientes de la realidad de nuestros pueblos y en esta medida luchamos por la dignidad de estos pueblos. En esa medida tenemos patente y es una prioridad nuestra
luchar por esos derechos, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los pueblos indígenas, por estos grupos vulnerables que a lo largo de varios años han sido atacados y hoy en día son el centro de nuestras políticas. Nosotros entendemos como país que se han ido dando cambios, pero en esa medida y en ese contexto nosotros estamos seguros de que el respeto al derecho internacional debe primar y de que el respeto a la soberanía de los Estados es fundamental y que la solución pacífica de controversias debe ser el medio por el cual todos nosotros debemos dialogar. Le doy la bienvenida aquí a Bruselas, Presidenta, muy emocionado de poderla escuchar. Muchas gracias. Un placer también dar nuevamente la palabra en este Parlamento al embajador de Ecuador, Pablo Villagómez. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo a la eurodiputada Marina Albiol, responsable federal de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida del Parlamento Europeo, por haberme invitado a participar en un acto como el que se celebra esta tarde en homenaje a la señora Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la República Argentina, acto, por tanto, cargado de simbolismo para el progresismo latinoamericano que ha protagonizado una etapa histórica singular en varios países de América Latina, la cual será recordada sobre todo por las medidas de justicia social adoptadas por dichos gobiernos y por su capacidad para someter a las hegemonías nacionales y extranjeras adversas a todo proceso de cambio a las exigencias del interés colectivo. Ciertamente que este impulso renovador no ha sido suficiente a fin de romper el eterno retorno de los restauradores, siempre dispuestos a aprovechar cualquier contradicción o signo de debilidad para atravesar la armadura progresista, obstaculizar y, si es posible, detener la marcha hacia la justa solución de graves problemas sociales que provienen de un modelo que se basa en la desigualdad y la discriminación, así como en la enajenación generalizada que aleja a las personas de sus necesidades reales y humanas, sumergiéndolas en la ensoñación y la esperanza. Se debe decir también que le ha faltado coherencia a la izquierda internacional para comprender mejor el momento histórico que ha hecho posible el surgimiento de los gobiernos de izquierda en América Latina y los desafíos que estos han debido enfrentar a fin de reaccionar en consecuencia, apoyando sus postulados y propuestas y las decisiones que han debido adoptar para atender necesidades sociales postergadas y nunca satisfechas. Una vez que los pueblos despierten del sueño en que les ha sumido nuevamente el discurso restaurador y descubran que han sido otra vez engañados con la invariable estratagema de la derecha de tomarse el poder para servir a sus intereses particulares, volverá a levantarse el progresismo con la energía que necesita para romper definitivamente el ciclo progresismo-restauración, de manera que la justicia, la equidad, la igualdad y la fraternidad sean el signo de una libertad permanente. En el Ecuador, los postulados progresistas vencieron en las elecciones de abril pasado, sin que hasta el momento los restauradores hayan reconocido su derrota, demostrando así el escaso valor que atribuyen a la democracia, a las instituciones republicanas, las leyes y la voluntad general, valores que para la izquierda ecuatoriana tienen suprema importancia y en torno a las cuales ha dirigido y seguirá haciéndolo el gobierno liderado por Alianza País. Muchas gracias. Como diputada del Parlamento, es también un honor dar la palabra a mi compañera Estefanía Torres. Ella es diputada miembro de la Delegación para las Relaciones con América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidenta, expresidenta, pero bueno, de corazón. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí tremendo tomar la palabra en este momento y dirigirme a usted tan de cerca, porque llevamos muchos años siguiendo su trayectoria, la que respetamos profundamente. Es importantísimo que esté usted aquí hoy haciendo una serie de reflexiones que creo que son cruciales para poder construir
esta alternativa global, popular, de contestación a los ataques que está sufriendo el pueblo en todas las latitudes del mundo por culpa de unas corporaciones que no tienen ningún tipo de escrúpulos y por culpa de unos gobiernos que, como usted ha dicho antes, son nada más que títeres de estas corporaciones. Por eso es fundamental que compartamos espacios y reflexiones y debates. Es un honor para mí, como decía antes, tomar la palabra en este instante y me gustaría hacer una reflexión sobre algo que dijo antes que me pareció muy sabio y muy oportuno. Habló de los modernos y de los posmodernos. Yo podría estar dentro de la categoría de los posmodernos porque bueno, soy una persona que nació en 1982 y porque me está tocando hacer una serie de cosas en este momento de la historia, pero me reconozco hija de los modernos, de los grandes luchadores y de las grandes luchadoras del siglo XX que han hecho tantas cosas maravillosas por la humanidad, por la justicia universal, por la dignidad de los pueblos. Y como me reconozco hija de esas grandes modernas y modernos del pasado siglo, no dejaré nunca de repetir verdad, justicia, reparación y memoria en España, en Argentina y en cualquier pueblo del mundo. Quiero agradecerle, mirándole a los ojos, sobre todo, que es usted una persona valiente, que fue valiente para gobernar, para tomar decisiones que eran muy difíciles y que sabía que iban a suponer que la colocasen en el centro de los medios de comunicación, siendo diana de numerosos ataques, pero que tuvo que tomar igualmente porque significaron en muchos sentidos nacionalizar los sectores estratégicos para luchar por un modelo productivo diferente que pusiese los derechos de las argentinas y de los argentinos en el centro. Yo tengo un profundo amor por Argentina porque me unen a Argentina, bueno, pues compañeras de lucha y de vida y en la política y en la vida cotidiana. Tengo un amor profundo por esa tierra y por eso le agradezco que haya sido valiente precisamente para defender los derechos de mi gente en Argentina y eso no se puede olvidar y eso hay que recordarlo siempre. Por la mañana hizo un comentario con respecto a lo que se sentía siendo mujer, porque precisamente, además, y estoy completamente de acuerdo con usted en lo que dijo, de hecho era algo que yo quería justamente preguntarle. Parece que siendo mujeres tenemos que responder a un canon determinado a la hora de hacer política y que si no cumplimos con ese canon somos el doble de demonizadas por los medios de comunicación. Usted no ha dejado nunca de luchar, no ha dejado nunca de ser quien es. Para mí es un ejemplo por ello. Le agradezco de nuevo que esté aquí y me gustaría que en su reflexión posterior hiciese un recuerdo a la intervención de esta mañana en este sentido. De verdad, le agradezco nuevamente sus palabras, su presencia. Es un honor absoluto para mí y muchísimas gracias. Y, en último lugar, también un honor dar la palabra a Tania González. Ella es diputada de la Izquierda Unitaria también y, vicepresidenta del GUE, de la Izquierda Unitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y hemos tenido la oportunidad de conversar en más ocasiones, pero quería agradecerle de nuevo que esté aquí, a Cristina, que esté aquí por su presencia, por su análisis y por la fuerza que nos transmite en su discurso, ¿no? Y que creo que nos da muchas energías. El otro día yo le decía a mi madre que iba a venir aquí Cristina Fernández Kirchner, y ella me decía, qué bueno, ella dijo presidenta, acostúmbrense a decirlo. Y yo quería agradecerle porque creo que no solamente es un ejemplo para las fuerzas del cambio en toda Europa, en todo el mundo, sino que también es un ejemplo y un referente para todas las mujeres de todo el mundo que nos está diciendo que nosotras también podemos ser protagonistas. Así que gracias por el doble esfuerzo que supone gobernar para los intereses de su pueblo y hacerlo siendo mujer. Durante varios años miramos a América Latina, y antes decía presidenta que no es exactamente América Latina, sino América del Sur, donde se dieron esos procesos. Miramos con ilusión y con admiración esos procesos de cambio y ahora los estamos mirando con cierta preocupación porque estamos viendo un ciclo de retroceso en avances sociales, en derechos sociales.
decía que Argentina ha sido uno de esos grandes pilares del cambio en América del Sur. Y de todas las lecciones que podemos aprender, yo me quedaría con dos. Una es algo que ha mencionado antes, que es que un proyecto progresista de cambio democrático debe mirar a todo su pueblo y debe referirse a todo su pueblo y debe ser capaz de convencer al menos a una parte mayoritaria de su pueblo, ¿no? Ser capaces de romper con este eje de izquierda a derecha a la hora de explicar la realidad, porque algo que nosotros decimos a veces es que las constituciones no empiezan diciendo nosotros la izquierda, empieza diciendo nosotros el pueblo. Y para tener un nuevo contrato social, para tener un nuevo proyecto constituyente, democrático, inclusivo, hace falta un apoyo de una mayoría social, que se sienta ese pueblo que es sujeto activo de ese proceso, ese nuevo pueblo firmando un nuevo contrato social. Y también me parece importante la lección de que gobernar no pasa solamente por ganar unas elecciones, sino que para gobernar hace falta mucho más y hace falta tener el apoyo de esa mayoría, que creo que, bueno, pues que Argentina también es un ejemplo de cómo se ha expresado el apoyo de la sociedad civil, del pueblo en las calles. Creo que hoy aquí también hay un ejemplo de argentinos y argentinas que la han seguido seguramente desde diversos países de Europa para estar hoy aquí para poder verla, y eso es una muestra de lo que generan y de lo que tienen, ¿no? Bueno, por último, o casi último, estamos viendo, bueno, pues que las políticas de Macri están acabando en solamente un año con muchos de esos avances, pues el tema de la inflación, la desigualdad, la pobreza. Leía que en este año hay en solamente un año 1,5 millones más de pobres en Argentina. Sin embargo, si hay una lectura positiva, yo creo que es que seguramente mucha gente se estará dando cuenta de lo que supone ese retroceso, de lo que supone el neoliberalismo en la práctica, en el retroceso de derechos sociales, y que seguramente mucha gente estará tomando conciencia, y esto servirá para rearmar esa mayoría política nueva que en los próximos años pueda retomar un proyecto democrático en Argentina. Y ya por último, creo que ustedes hicieron un trabajo muy importante por la verdad, algo que en España no ocurrió. Y bueno, pues transmitirles el apoyo, todo nuestro apoyo en ese sentido, y que resistan, porque cuando no se recupera la memoria, o sea, cuando un pueblo pierde la memoria es muy difícil volver a recuperarla, y un pueblo que no tiene memoria está llamado a cometer los peores errores de su historia de nuevo. Así que resistan y seguimos mirando y seguimos creyendo en ustedes. Gracias. Bueno, quiero, para finalizar, referirme muy brevemente a las distintas intervenciones. Voy a tratar de condensar. Lo que planteó Igor Soltés, el representante de Eslovenia, de los Verdes, introdujo un concepto que en realidad no es un concepto nuevo, pero que lo introdujo en esta discusión, y que es el de los medios de comunicación y el periodismo o los medios de comunicación generando noticias que no son verdad, las famosas fake news que estamos acostumbrados. Entonces, lo difícil que es para el campo popular, para el campo progresista, desarrollar una tarea frente a un mundo donde las mentiras y la información se multiplica permanentemente. Y se me ocurre acuñar que también porque, a ver, estos medios de comunicación o estas noticias falsas a través de las redes van generando paraísos mediáticos e infiernos mediáticos. Se me ocurrió recién cuando él comentaba esta generación de las mentiras y lo que decía Marina, que claro, cuando luego me escucharon a mí hablar de todo lo que se había prometido en la campaña, en que se hizo el diferente, que realmente, bueno, tiene esperanza, porque entonces no es que se ha derechizado la sociedad, sino que le han mentido a la sociedad sobre las cosas que iban a hacer, convenciéndola de cosas que luego no fueron. Y se me ocurre que hoy, frente a esto que está sucediendo en el mundo, están construyendo también desde los medios de comunicación los paraísos mediáticos y los infiernos mediáticos también.
Paraíso mediático sería, o no se entera nadie de lo que está pasando en la República Argentina, salvo un escándalo como el de Panama Papers, pero que es tapado. Tenemos un desarrollo de la propaganda y de la difusión que se hizo en cada país, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hizo en la Argentina, donde se tapó literalmente lo que era el mayor escándalo que podía registrarse. O también construyen crisis o dramas a partir de medios de comunicación y de lo que sucede en determinados espacios, lugares o países, donde parece que el mundo se viene abajo porque estaría todo el mundo enfrentado con todo el mundo. Y se van construyendo entonces o paraísos mediáticos en donde todo anda bien y todo el mundo es feliz y sabemos que no es así, o infiernos mediáticos donde suceden las cosas más espantosas y atroces cuando también sabemos que esto no es así. Esto de desarmar, hay que desarmar los paraísos fiscales, pero también hay que desarmar los paraísos mediáticos y de construir también los infiernos mediáticos para recuperar una información y una formación de la ciudadanía que nos permita abordar los problemas y que no nos convenzan de que todo está perdido, además, y que hay una derechización de la sociedad. A ver, olvidemos lo de derecha y de izquierda, pensemos, ¿la gente quiere comer menos? No. ¿La gente quiere vivir en la calle? No. ¿La gente no quiere tener trabajo? No. ¿La gente quiere que en el trabajo le paguen poco y se muera de hambre? No. ¿No quieren tener educación para sus hijos? ¿No quieren tener salud? ¿No quieren tener ciencia? ¿No quieren tener posibilidades de internar a sus hijos si se enferman en una buena clínica, en un buen hospital? No. Bueno, entonces, mientras el mundo no quiera estas cosas, la derecha no puede estar triunfando en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Porque si ustedes me dijeran que de repente, bueno, no, la gente está conforme con no tener trabajo, con que le paguen poco, con que los hijos no estudien, con que maten a una mujer cada 30 horas, por el solo hecho de ser mujer, estaríamos, sí, hablando de una derechización de la sociedad. Pero no, la sociedad no se ha derechizado en sus deseos y en sus necesidades. La han derechizado sentada frente a una pantalla de televisión. Debemos lograr que dejen de ser televidentes para que vuelvan a ser ciudadanos y ciudadanas. Esto es una tarea fundamental. Debemos volver a construir, en definitiva, ciudadanía. Me parece a mí que es difícil y, claro, no debe haber sido nada fácil a los modernos, como dice Estefanía, del siglo XX. ¿Le habrá sido fácil a Fidel y a Raúl vivir en la selva picando los mosquitos y que lloviera y que los metían presos y que los torturaban o los mataban? No, a Mao tampoco le debe haber sido nada fácil iniciar la larga marcha para terminar con una China feudal. No, claro que no. Me parece que a los franceses que finalmente se cansaron de comer pan duro, de no comer pan, tampoco les debe haber sido fácil ir hasta Versalles. Deben haber caído muchos antes en el camino. Por supuesto que no es fácil. A ver, si los grandes cambios y las grandes transformaciones fueran tan fácil, otro sería el mundo. Lo que no podemos renunciar nunca es imaginar, crear y construir y llevar adelante efectivamente nuevas estrategias, nuevos pensamientos, nuevas ideas y nuevas construcciones políticas. Por eso se me ocurría que esto que había mencionado Igor Soltés, de la construcción de la mentira permanente, de un periodismo o de determinados sectores, más que periodismo, no podemos hablar de periodismo, tenemos que hablar de grandes empresas de comunicación, porque sería una falta de respeto decir periodista, porque, a ver, en mi país el Día del Periodista se festeja o se recuerda con la fundación de la Gaceta Comercial que hizo uno de los próceres de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno. Mariano Moreno era un revolucionario, era un militante político, era un periodista, era abogado, como lo era Belgrano, o sea que en realidad no utilicemos la palabra periodismo para lo que apenas es una estrategia de difusión de las grandes corporaciones mediáticas en el mundo al servicio del neoliberalismo. Llamemos a las cosas por su nombre, porque si no se sienten atacados todos los que son periodistas o por ahí tienen esa noble tarea y que no se prestan, que los hay, por cierto, a este tipo de cosas. La otra cosa que se me ocurre es el tema de lo que planteaba Marina y de la derechización de la sociedad y la oportunidad. Y se me ocurre que Ecuador es un muy buen ejemplo. En América Latina, por ejemplo, ahora fue elecciones
Alianza País, que llevó adelante un proceso de inclusión social, la Revolución Ciudadana, encabezada por el compañero Rafael Correa, y que pudo finalmente cristalizar en una elección en que el compañero Lenín Moreno resultó electo presidente de los ecuatorianos. Y no me va a dejar mentir el señor embajador ni sus colaboradores, el rol fundamental que tuvo lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Brasil para lograr que precisamente toda esa maquinaria infernal del neoliberalismo que se desplegaba con los mismos discursos cuando estuve en Ecuador con motivo de la invitación que me realizara Alianza País cuando fue la presentación de la fórmula, ya por diciembre creo que fue, si mal no recuerdo, podía ver que decían exactamente lo mismo, la oposición y esas marchas que salían a la calle decían devuélvannos Argentina, decían devuélvannos Ecuador, eran exactamente como cassette, como campañas hechas enlatadas, como campañas enlatadas, y uno podía ver cuando hicieron las manifestaciones contra Dilma en Brasil que contra Dilma tenían la misma furia sexista y antifemenina que tenían conmigo como presidenta, porque también Dilma fue tributaria de su condición de mujer. Pero era exactamente lo mismo. Es más, llegamos a ver los mismos personajes literalmente. Llegamos a ver a una persona que participaba activamente en lo que eran los cacerolazos en la Argentina, con las movilizaciones que se hacían contra Dilma, la misma persona, cambiaba la camiseta nada más en mi país y en la República Federativa del Brasil. Con lo cual, está muy claro que estamos no ante fenómenos de ciudadanos indignados, sino fenómenos que se producen fenómenos que se producen a partir de la comunicación y la provocación de planes perfectamente diseñados y ejecutados desde redes sociales y desde medios de comunicación. ¿Alguien ve Homeland? ¿Alguien ve Homeland? Bueno, discúlpenme, pero yo soy muy cinéfila, pero ayuda a comprender mucho. Una imagen ayuda más que 28 millones de discursos. ¿Vieron la temporada sexta de Homeland? Cuando llega una presidenta mujer a los Estados Unidos. ¿Vieron cuando van a una casa, a lo que ellos llaman una caja negra, que es un lugar donde están los trolls, los famosos que trabajan en las redes propalando... Bueno, claro, noticias falsas y demás. Bueno, es eso. Es un lugar, yo les recomiendo, son los últimos 3 o 4 capítulos de Homeland para ver cómo se desarrolla la noticia falsa y cómo transforman al hijo de la ciudadana que salió electa presidenta de los Estados Unidos, que es un héroe de guerra en Irak, adulteran el video y lo transforman en un cobarde que abandonó a sus compañeros y la ponen a la presidenta de los Estados Unidos en un lugar horrible. Y cómo luego otro accede a una de esas cajas negras, que en realidad es un gran salón, está descompuesto, lo llaman como técnico, como hacker para arreglar el sistema, y cuando está arreglando el sistema de repente se prende todo y ustedes ven paredes enteras que van pasando sitios y sitios y lugares sitios de Facebook, de Twitter, donde se controla, y el que manda dice a indignar. Véanlo, porque realmente cuando vean eso no van a necesitar ningún discurso, ninguna estrategia, sino simplemente a sentarse a pensar con otros más cómo se hace para abordar este momento tan especial que exige sinceramente, y lo vuelvo a reiterar, nuevo pensamiento, nuevas ideas, nuevas estrategias y fundamentalmente una gran construcción colectiva. Y para terminar con el tema de la mujer, porque me interpeló Estefanía y también Marina con el tema de la mujer. Sí, es difícil, es el doble, sí, encabezar un proyecto popular, nacional y democrático, afectando intereses de corporaciones o de riqueza muy concentrada. Es difícil para cualquier dirigente político, para una mujer es exactamente el doble o el triple de difícil, porque la estigmatización es más brutal. No se dirige a lo político, se dirige normalmente a lo personal.
a la vida personal o a la forma de vestirse o a la forma de hablar o al hecho de ser, es claro que es el hecho de ser mujer. Recibe una condena potenciada y triplicada absolutamente. Como en nuestro país está surgiendo un movimiento feminista muy importante, el Ni Una Menos, que ha tomado una dimensión afortunadamente global. Y creo que esto puede servir para mucho, porque como bien decía Marina, si bien el neoliberalismo ataca a toda la sociedad, hombres y mujeres, en las mujeres se hace sentir aún más, en la paga, en los derechos y en el tratamiento. Y no es únicamente, porque ustedes imagínense, si una mujer que es presidenta, se supone ocupa el cargo jerárquico más importante de las instituciones de un país, desde medios de comunicación, se la insulta con las palabras más agraviantes y soeces, con imágenes que tienen que ver hasta con su propia sexualidad, inventando cosas que no existen, porque en definitiva dibujaban, obviamente que dibujaban, porque no podían hacer otra cosa que dibujar, dibujaban mentiras y agravios permanentes sobre una mujer que era presidenta. Si esto pasa con alguien que tiene la posibilidad de defenderse, que esa agresión es vista por el conjunto de la sociedad y es consentida muchas veces por esa sociedad, si los hombres ven que se consiente que a una mujer que es presidenta la agravien, la insulten, dibujen caricaturas de ellas francamente ofensivas, ¿por qué ese hombre cuando se enfrenta a otra mujer sola en la calle y la mujer le dice que no tengo ganas, que no te quiero, no puede pensar que la tiene que matar porque le dice que no? Si le han creado una violencia simbólica y verbal, brutal, contra quien ocupa la primera magistratura, si además esto lo bajamos a épocas de problemas económicos, donde los hombres pierden el trabajo, donde tal vez le rebajaron el sueldo, donde a lo mejor una mujer compite con él en cualquier otra cosa, de eso a la violencia de género hay un solo paso. Y por eso en la República Argentina hemos tenido una mujer muerta cada 30 horas, porque primero hubo una violencia simbólica que consideró que a una mujer se le puede hacer y decir cualquier cosa. ¿Cómo no lo van a pensar? Si lo hicieron con una presidenta, ¿cómo no lo voy a hacer con una que anda por la calle con minifalda provocando a los hombres? Esto es lo que vive hoy la mujer también en mi país. Es una continuación clara y concreta de lo que fue la primera agresión a la mujer. La viví yo. Es más, me llegaron a colgar, como a Dilma, también en dibujos, sí, con una horca, colgada. Entonces, si ven a la presidenta colgada con una horca, ¿por qué ese hombre no va a imaginar que a la mujer que por allí le dijo algo, o cuando le dijo una grosería a él por la calle le contestó mal, o salía del boliche de bailar a las 5 de la mañana con una minifalda, y esta debe ser cualquier cosa, tengo derecho a hacer cualquier cosa con ella? Esto es lo que pasa. No es otra la explicación. Siempre hay una primera violencia, hay una madre de las violencias que después desata el resto. Si a esto le sumamos una crisis económica que agrava naturalmente las violencias domésticas, ustedes saben que en épocas de problemas económicos, el hombre que por ahí no puede sostener la familia, o se alcoholiza, o tiene una violencia para descargar en la mujer, esto está comprobado científicamente. Por eso creo que es muy importante lo que señalaba Marina, es muy importante lo que señalaba Estefanía, y sí, Estefanía, me gustaría poder contestarte, no, mira, en la Argentina, no, esas cosas no pasan, las mujeres somos muy respetadas, hay mucho respeto de género. ¿Saben cómo me caricaturizó un conocido caricaturista de un medio hegemónico con premios internacionales, con la boca cerrada, con curitas y con un ojo en tinta? Así fue caricaturizada la presidenta de los argentinos. Con un ojo en compota, alguien me había pegado. ¿Quién me había pegado? Un hombre.
y con la boca, con 2 curitas, con 2 adhesivos. Cállate la boca, no puedes hablar. ¿Les molesta que hablemos? Mucho les molesta que hablemos. Pues les molesta mucho que hablemos, les molesta mucho que hable, y a todos ellos que tanto les molesta les tengo una mala noticia. Voy a seguir hablando y vamos a seguir hablando. Gracias. Para cerrar el evento quería pasar la palabra a un buen compañero del GUE. Él es João Pimenta, vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con América Latina y miembro también del Partido Comunista Portugués. Muchas gracias, João. Muchas gracias a todos. Me permitan una palabra para agradecer de nuevo el honor de tener con nosotros nuestra protagonista, la presidenta Cristina Kirchner, y la oportunidad de organizar esta iniciativa que resulta muy importante en una casa que sobre América Latina solo permite una visión, una perspectiva, la de la derecha más reaccionaria, y que limita y mismo prohíbe la expresión real y factual de los avances de los procesos progresistas que en los últimos años se han logrado en el subcontinente. Pues aquí estamos, no callaremos, y a cada muro que nos planteen en el camino, y cada vez son más en Europa, más cedo que tarde lo derrocaremos. Lo testigo que hoy hemos tenido la oportunidad y el placer de escuchar, y que la presidenta muy amablemente nos aportó, es un testigo que más que individual es de los pueblos de América Latina. Un testigo que confirma la brutal ofensiva económica, ideológica, xenófoba, de violencia y represión sobre los pueblos, de que no se olvida los fenómenos de paramilitarismo soportado por la derecha y extrema derecha. Un testigo que confirma la interferencia e injerencia de los Estados Unidos en toda la región, a que se suma la de la Unión Europea. A todo eso se hace añadir la creciente presencia militarista de la OTAN en el continente. Un testigo que torna evidente cómo el imperialismo vuelve a promover e imponer estratégicamente en el continente regímenes profundamente neoliberales, ostensivamente represivos y autoritarios, que traen al presente las más trágicas memorias de las décadas de 50 a los años 70. Una estrategia que solo plantea como futuro a los pueblos la pobreza extrema y la brutal explotación de la clase trabajadora. Pero sobre todo un testigo que aporta una tremenda confianza. Confianza en los pueblos, en sus luchas, reivindicaciones y movilización colectiva en defensa de un desarrollo soberano que no está sumiso a los intereses del imperialismo y de los grandes grupos económicos, sino un desarrollo que sirve los intereses de los pueblos y sus países. Confianza en las experiencias innovadoras, cada una distinta de la otra, de desarrollo político, económico y social que cada pueblo, en Argentina de Kirchner, en Bolivia de Evo, en Ecuador de Correa, en Venezuela de Chávez, en Brasil de Lula o en Cuba de Fidel, y las conquistas que esos pueblos han logrado o continúan a lograr. Confianza en los procesos innovadores de verdadera cooperación e integración regional entre pueblos y países iguales en derechos, como es el caso y el ejemplo de Alba. Una confianza que los retrasos y dificultades con que hoy los pueblos de América Latina se confrontan serán superados, afirmando los procesos progresistas de América Latina como ejemplos que alimentan la confianza acá, en el otro lado del Atlántico, de que los pueblos de Europa pueden tomar su futuro en sus manos y construir una otra Europa de cooperación y de paz entre Estados soberanos y iguales en derechos. A la presidenta Kirchner, una vez más,
un profundo agradecimiento por la oportunidad que hoy nos ha proporcionado y que lleves de aquí la certeza que el GUE-NGL, la izquierda, seguirá afirmando en el Parlamento Europeo la denuncia de la ofensiva neoliberal e imperialista y al mismo tiempo afirmando la expresión más fuerte de solidaridad con la resistencia y lucha de los pueblos de América Latina. Y como decían los compañeros al fondo de la sala, volveremos, venceremos. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Por favor, si pueden permanecer en la sala brevemente para, por motivos de seguridad, no apelotonarnos todos en la salida, se lo agradecemos.